El viento invernal cortaba las calles de la colonia Doctores como una navaja, trayendo consigo los aromas mezclados de comida callejera y humo de camiones que se habían vuelto la banda sonora de la vida de María. Se ajustó el abrigo gastado al cuerpo mientras se apuraba hacia el pequeño café donde había trabajado los últimos 7 años, su respiración formando pequeñas nubes en el aire helado de la madrugada. El paquete que llevaba bajo el brazo se sentía más pesado que de costumbre, no por su peso, sino por el amor que contenía. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés sirviendo mesas, puliendo vasos, o esperando que alguien te diga gracias. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te va a sacudir el corazón. A esta hora temprana, la Ciudad de México apenas comenzaba a despertar. El familiar sonido de los chilaquiles en las cocinas de los taqueríos anunciaba el comienzo de otro día. El tintineo conocido de la puerta del café anunció la llegada de María, quien rápidamente se quitó el abrigo, revelando el uniforme negro sencillo que se había vuelto su segunda piel. Sus manos, curtidas por años de cargar charolas pesadas y lavar platos en agua hirviendo, se movían con eficiencia practicada mientras se preparaba para otro día de servicio invisible. La luz matutina se filtraba por las ventanas del café, proyectando sombras largas sobre los pisos de madera gastada que habían absorbido incontables historias de esperanza, desamor y desesperación silenciosa. María nunca había imaginado que su vida se desarrollaría de esta manera. Nacida de padres que habían cruzado desde Oaxaca con nada más que sueños y determinación, alguna vez había albergado aspiraciones de convertirse en maestra. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Cuando llegó el diagnóstico de su madre, una cruel combinación de diabetes y problemas del corazón que requeriría cuidado constante y medicamentos caros, los sueños de María fueron silenciosamente guardados como las cartas de aceptación a la universidad que mantenía escondidas en el cajón de su recámara. El café, ubicado entre una lavandería y una tienda de abarrotes que atendía a la población diversa del barrio, se había convertido en más que solo su lugar de trabajo. Era su escenario, su salón de clases, su santuario. Aquí servía café a albañiles que se dirigían a las obras. Ofrecía pan dulce gratis a veteranos sin hogar que le recordaban a su difunto padre, y escuchaba las confesiones susurradas de almas solitarias que encontraban consuelo en su sonrisa paciente. Cada mañana, María llegaba 30 minutos antes, no porque su jefe lo exigiera, sino porque estos momentos de silencio le permitían centrarse. Preparaba la primera cafetera, inhalando el aroma rico que le recordaba la cocina de su abuela en Oaxaca. El ritual era sagrado, midiendo los granos con precisión nacida de la repetición, escuchando el suave burbujeo de la máquina, sintiendo el vapor calentar su rostro mientras verificaba la temperatura. Sus compañeros de trabajo a menudo se preguntaban sobre la dedicación de María. Nunca se quejaba de las horas tempranas, nunca faltaba por enfermedad, a pesar del agotamiento que a veces la hacía tambalearse. No sabían del segundo trabajo que tenía 3 noches a la semana, limpiando oficinas en Polanco, o de la manera en que contaba cuidadosamente cada peso para asegurar que los medicamentos de su madre estuvieran cubiertos. No sabían de las noches que se quedaba dormida estudiando libros de gramática, determinada a hablar sin el acento que algunos clientes se burlaban a sus espaldas. La hora pico matutina comenzaba en serio, alrededor de las 7:30, cuando el café se llenaba con las caras familiares de clientes regulares que apenas reconocían su presencia. Estaba el señor Hernández, el banquero que siempre pedía su café negro y dejaba cambio exacto, sin hacer contacto visual. La señora Patricia, la maestra jubilada que se quejaba de todo pero siempre regresaba, y los jóvenes profesionistas que tecleaban impacientes en sus teléfonos mientras ella preparaba sus órdenes elaboradas, tratándola como una extensión de la máquina de espresso. María había aprendido a encontrar dignidad en su trabajo, incluso cuando otros no podían verla. Cada taza de café era preparada con cuidado, cada mesa limpiada no porque temiera las críticas de su gerente, sino porque creía que cada persona merecía ser servida bien, independientemente de su capacidad para reconocer su humanidad. Su uniforme podía ser sencillo, su salario modesto, pero su espíritu permanecía inquebrantable. El paquete que había escondido antes contenía algo precioso,
una bufanda tejida a mano que había hecho durante sus pocas horas libres, destinada al hijo de una clienta que había mencionado tener frío durante una visita reciente. Estos pequeños actos de bondad eran su rebelión contra un mundo que a menudo parecía determinado a volverla invisible. Daba no porque esperara gratitud, sino porque dar era tan natural para ella como respirar. Conforme avanzaba la mañana, María notó a una joven mujer sentada sola cerca de la ventana. Había algo diferente en ella, la manera en que se sostenía con elegancia inconsciente, la bolsa de diseñador que probablemente costaba más de lo que María ganaba en un mes, la sutil confianza que venía de nunca haber tenido que preocuparse por el dinero. Sin embargo, también había algo frágil en su expresión, una soledad que la riqueza no podía ocultar completamente. Emily Richardson se sentaba en el rincón, sus dedos manicurados envueltos alrededor de una taza de cerámica que había visto mejores días. A los 22 años, poseía todo lo que la vasta fortuna de su padre podía proporcionar: departamentos en Polanco, autos de lujo, acceso a círculos sociales élite. Sin embargo, se sentía profundamente vacía. Su madre había muerto cuando Emily tenía 15 años, dejando atrás un vacío que el imperio empresarial de su padre no podía llenar. Charles Richardson, un hombre cuyos portafolios de inversión generaban millones en ingresos pasivos, había enterrado su dolor en el trabajo, dejando a su hija navegar la adolescencia y juventud largamente sola. El café era un refugio improbable para alguien del trasfondo de Emily, pero lo había descubierto durante una de sus caminatas sin rumbo por la ciudad. A diferencia del lujo estéril de sus lugares habituales, este lugar poseía algo que el dinero no podía comprar: autenticidad. Los muebles desiguales, las fotografías descoloridas en las paredes, la calidez genuina de la mesera que la había atendido sin juicio o falsa deferencia. María se acercó a la mesa de Emily con la misma atención cuidadosa que daba a cada cliente, pero algo en los ojos de la joven mujer la hizo pausar. Tal vez era el reconocimiento de una soledad hermana, o quizás era el entendimiento intuitivo que viene de años de observar la naturaleza humana. Fuera lo que fuera, María se encontró preguntando si Emily necesitaba algo más, su voz llevando una gentileza que penetró la armadura de privilegio y aislamiento. Para Emily, acostumbrada a un servicio que se sentía transaccional y distante, la preocupación genuina de María fue una revelación. Esta mesera, cuyo nombre aprendió de la placa descolorida prendida a su uniforme, parecía verla no como la heredera Richardson, sino simplemente como una persona que podría necesitar bondad. Era una perspectiva que Emily había encontrado raramente en su mundo rarificado, donde las relaciones a menudo estaban coloreadas por el conocimiento de la riqueza e influencia de su padre. La mañana se extendió, marcada por los ritmos de la vida del café, el silbido de la máquina de espresso, el suave murmullo de conversaciones, el gentil tintear de cubiertos contra cerámica. María se movía por todo con gracia practicada, rellenando tazas antes de que se vaciaran, limpiando mesas con eficiencia silenciosa, ofreciendo pequeñas sonrisas a clientes que raramente las regresaban. Su presencia era tan consistente, tan confiable, que muchos la daban por sentada, como el sol matutino o el cambio de semáforos. Pero Emily estaba observando, aprendiendo a ver más allá del uniforme a la mujer debajo. Notó cómo el rostro de María se iluminaba cuando hablaba con el anciano italiano, que compartía historias de sus nietos. Observó el cuidado extra que María ponía en preparar bebidas, la manera en que recordaba preferencias sin que se lo pidieran. Más importante, vio la dignidad con la que María se comportaba, a pesar del trato a veces despectivo que recibía de otros clientes. Conforme la multitud del almuerzo comenzaba a llegar, la atmósfera del café cambió de contemplación matutina a urgencia del mediodía. Los movimientos de María se aceleraron, pero nunca se volvieron descuidados. Balanceaba múltiples órdenes con la habilidad de una bailarina, un brazo cargando una charola de tazones humeantes, mientras el otro limpiaba una mesa recientemente desocupada. El caos controlado era su dominio, y lo navegaba con una experiencia que pocas personas se molestaban en reconocer. Fue durante este periodo ocupado que Emily notó por primera vez el pequeño acto de rebelión de María, la manera en que deslizó un sándwich envuelto a un hombre que contaba monedas con manos temblorosas, fingiendo que era un error de la cocina
que de otra manera se desperdiciaría. El gesto fue tan sutil, tan natural, que la mayoría de las personas no lo habría notado completamente. Pero Emily lo vio, y en ese momento, su entendimiento de María comenzó a profundizarse. La tarde pasó en una borrosidad de órdenes y conversaciones, pero Emily permaneció, cuidando su café mucho después de que se hubiera enfriado. Estaba comenzando a entender que su atracción a este lugar no era solo por el café o la atmósfera, era por María misma, esta mujer que se movía por sus días con tanta fuerza silenciosa. En un mundo donde Emily se sentía cada vez más desconectada de la emoción humana genuina, María representaba algo que casi había olvidado que existía: bondad incondicional dada sin expectativa de recompensa. Conforme se acercaba la hora de cerrar, María comenzó su rutina usual de limpieza y preparación para el día siguiente. Sus movimientos tenían una calidad meditativa, cada tarea realizada con la misma atención al detalle que caracterizaba todo lo que hacía. Limpiaba superficies que ya estaban limpias, acomodaba sillas con precisión geométrica y contaba la caja registradora con atención cuidadosa a cada centavo. Estos momentos finales del día eran preciosos para ella. Un tiempo cuando el café le pertenecía completamente, cuando podía existir sin el peso de servir a otros. Emily observaba desde su mesa del rincón, reconociendo en la dedicación de María algo que nunca había aprendido de la filosofía empresarial de su padre. Esto no era sobre márgenes de ganancia o retornos trimestrales. Esto era sobre tomar orgullo en el trabajo mismo, independientemente de su estatus percibido o recompensas financieras. La riqueza de María existía en una moneda completamente diferente, una medida en pequeños actos de compasión y la satisfacción silenciosa del deber cumplido con honor. La tarde invernal se había profundizado para cuando María finalmente se preparó para irse, pero el calor generado por el trabajo de su día permanecía en el café como una bendición. Había servido a docenas de personas, cada interacción un pequeño regalo dado libremente. Mañana traería otro día igual, más café, más clientes, más oportunidades para elegir bondad sobre indiferencia. Era una vida simple para muchos estándares, pero era suya, y había aprendido a encontrar significado en sus ritmos humildes. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a titilar contra el cielo que oscurecía, cada una representando una vida, una historia, un sueño en progreso. María se ajustó bien el abrigo gastado contra el frío y comenzó su camino a casa, sin saber que su fuerza silenciosa ya había comenzado a abrirse camino en el corazón de alguien que desesperadamente necesitaba aprender sobre el amor sin condiciones, servicio sin servilismo y la dignidad profunda que existe en simplemente cuidar a otros con un corazón honesto. El jueves por la mañana, la hora pico en el café fue particularmente intensa, con la mezcla usual de viajeros agitados y jubilados tranquilos creando una sinfonía de demandas competitivas. María se movía entre mesas con su gracia característica, pero hoy cargaba un peso adicional. Las cuentas médicas de su madre habían aumentado otra vez, y el segundo trabajo que había estado haciendo terminaba debido a recortes presupuestarios en el edificio de oficinas. El estrés era invisible para sus clientes, escondido detrás de la misma sonrisa gentil que ofrecía cada día. Emily se había vuelto una presencia regular en el rincón, su ropa cara incongruente entre la clientela de clase trabajadora del café. Había comenzado a notar las señales sutiles de la tensión financiera de María, la manera en que a veces dudaba antes de comer almuerzo, cómo contaba cuidadosamente sus propinas al final de cada turno, los lugares gastados en sus zapatos, que trataba de ocultar con betún negro aplicado durante sus breves descansos. El contraste entre sus mundos se había vuelto cada vez más aparente para Emily. Mientras ella se preocupaba por cuál vestido de diseñador usar a las galas de caridad de su padre, María calculaba si podía costear tanto la insulina de su madre como el pago del alquiler. Mientras la mayor decisión de Emily podría ser elegir entre portafolios de inversión, solo su fideicomiso generaba más en intereses mensuales de lo que María ganaba en un año. María pesaba el costo de reemplazar su teléfono roto contra la necesidad de comprar despensa. Fue durante una de estas mañanas ocupadas que el mundo silencioso de María comenzó a desmoronarse. Un cliente nuevo, un hombre en traje caro con el tipo de confianza agresiva que el dinero a menudo genera,
Tomó una mesa en la sección de María. Sus demandas fueron inmediatas y duras. El café estaba muy frío, el servicio muy lento, la atmósfera por debajo de sus estándares. María respondió con su paciencia usual, rehaciendo su orden y disculpándose por las ofensas percibidas con cortesía genuina. Pero la irritación del hombre solo parecía escalar. Tal vez estaba teniendo un mal día, o quizás el acento de María desencadenó algún prejuicio profundamente arraigado dentro de él. Fuera cual fuera la causa, su voz comenzó a elevarse, llevándose por el café con el tipo de furia con derecho que décadas de riqueza y privilegio pueden nutrir. Regañó a María por su apariencia, cuestionando si pertenecía a una ciudad como México, sugiriendo que regresara a donde había venido. El café se quedó en silencio, las conversaciones deteniéndose a media frase, mientras otros clientes se voltearon a ver la escena desarrollarse. María se quedó perfectamente quieta, la cafetera en su mano, temblando ligeramente, la única señal externa de la humillación ardiendo a través de ella. Había soportado desprecios susurrados y descartes casuales antes, pero nada tan público, tan deliberadamente cruel. Emily observó desde su mesa del rincón, sintiendo una rabia que había experimentado raramente en su vida protegida. Cada instinto le decía que interviniera, que usara el nombre e influencia de su padre para silenciar la crueldad de este hombre. Pero dudó, paralizada por convenciones sociales y el miedo de empeorar las cosas. Más tarde, cargaría la vergüenza de esa duda por años. La diatriba del hombre continuó, su voz ganando fuerza del silencio aturdido del café. Cuestionó la inteligencia de María, su competencia, su derecho a servir a gente como él. Cada palabra estaba diseñada para herir, para reducir a esta mujer trabajadora a nada más que su uniforme y su acento. Los otros clientes se movieron incómodos, algunos apartando la vista completamente, otros sacando teléfonos para grabar lo que se estaba volviendo un momento viral de crueldad humana. María absorbió cada insulto con la dignidad de alguien que había aprendido temprano en la vida que las opiniones de otros, sin importar qué tan fuerte se expresaran, no podían disminuir su valor como ser humano. Pero adentro, algo se estaba rompiendo, no su espíritu. Eso permanecía intacto, sino su fe en la bondad inherente de las personas a las que servía tan fielmente. El peso de años de pequeños desprecios y falta de respeto diaria parecía cristalizar en este momento de humillación pública. Cuando el hombre finalmente terminó su actuación, el silencio que siguió fue ensordecedor. María silenciosamente dejó la cafetera, se quitó el delantal con manos que apenas temblaban y caminó a la pequeña oficina en la parte trasera del café donde su gerente esperaba. La conversación fue breve. Se necesitaba control de daños, y María, como la cara del incidente, se convirtió en el sacrificio demandado por el deseo del café de evitar controversia. El despido fue rápido y eficiente, vestido en lenguaje corporativo sobre crear una mejor experiencia para el cliente y evitar conflictos futuros. Los años de dedicación de María, su registro de asistencia impecable, sus incontables actos de bondad hacia clientes y compañeros de trabajo, nada de eso importó frente a la actuación de prejuicio de un hombre poderoso. Limpió su casillero pequeño, juntó los pocos artículos personales que mantenía en el trabajo y salió al aire frío de la tarde sin ceremonia. Emily corrió tras ella, finalmente encontrando su voz cuando ya era demasiado tarde para importar. Pero María ya había desaparecido en la multitud de peatones, solo otra figura en un abrigo demasiado delgado para el clima. La joven mujer se quedó parada en la banqueta, rodeada por el mundo privilegiado que siempre había conocido, sintiendo por primera vez la inadecuación de la riqueza frente a la injusticia real. El café se sintió diferente sin la presencia de María, como si algún elemento esencial hubiera sido removido de su atmósfera. El personal restante se movía con menos propósito. Los clientes esperaban más por el servicio, y los pequeños actos de bondad que habían hecho especial el lugar parecían desvanecerse junto con la mujer que los había practicado tan naturalmente. Los regulares comenzaron a notar la ausencia de María, aunque pocos la conectaron con la escena fea que había precedido su partida. Emily continuó visitando el café, pero tenía poco atractivo sin la presencia silenciosa de María. Se encontró pensando sobre las diferencias entre sus vidas con una claridad que el privilegio,
había previamente oscurecido. Solo las tenencias de Bitcoin de su padre, una inversión especulativa que había hecho años antes, ahora valían más de lo que María ganaría en varias vidas. El contraste era marcado y perturbador. Mientras Emily se preocupaba por el rendimiento de su fideicomiso, María había estado calculando si podía costear el medicamento de su madre. Mientras Charles Richardson observaba sus inversiones inmobiliarias apreciarse, María había estado ahorrando monedas para tomar el metro al trabajo. La aleatoriedad del nacimiento las había colocado en lados opuestos de un abismo económico que ninguna cantidad de virtud personal podía cerrar sola. Los días se convirtieron en semanas, y la culpa de Emily comenzó a transformarse en algo más profundo, un reconocimiento de que su vida cómoda estaba construida sobre sistemas que volvían a personas como María desechables. Nunca había cuestionado la fuente de la riqueza de su familia, aceptándola como natural como respirar, pero ahora comenzaba a entender que cada peso en su fideicomiso representaba elecciones hechas por otros, trabajo realizado por personas cuyos nombres nunca podría conocer. La investigación que Emily emprendió silenciosamente reveló el alcance de la dedicación de María al cuidado de su madre. Cuentas médicas que consumían cheques de pago completos, segundos trabajos trabajados en las horas entre turnos del café, sacrificios que habrían roto a alguien con menos determinación. El amor de María no era abstracto o teórico, era práctico, costoso y continuo. Cada día, elegía el bienestar de su madre sobre su propia comodidad, la supervivencia de su familia sobre el avance personal. Pero Emily también descubrió algo más, una serie de pequeñas bondades que María había realizado que nadie le había pedido hacer. El veterano sin hogar que recibía café gratis en las mañanas frías, la anciana cuyos abarrotes María había ayudado a cargar cuando su artritis se inflamaba, el niño del barrio que recibía útiles escolares comprados con dinero que María apenas podía permitirse. Estos actos de generosidad, realizados sin reconocimiento o recompensa, pintaban un cuadro de alguien cuya riqueza existía en una moneda completamente diferente. Las matemáticas morales de su situación se volvieron cada vez más claras para Emily. Las estrategias de inversión de su padre, sin importar qué tan legales e inteligentes, habían generado ingresos pasivos que empequeñecían el trabajo activo de María. Los dividendos de acciones que aparecían mensualmente en la cuenta de Emily representaban más dinero del que María veía en meses de trabajar turnos dobles. El sistema que había enriquecido a la familia Richardson había simultáneamente asegurado que personas como María permanecieran atrapadas en ciclos de vulnerabilidad económica. Esta realización cargó consigo un peso que Emily nunca había experimentado, la carga de ventaja no ganada en un mundo donde otros luchaban por dignidad básica. Comenzó a entender que su comodidad siempre había dependido del desconsuelo de otros, que su seguridad requería la inseguridad de María. El conocimiento fue transformador y terrible, quitando los mitos consoladores que habían justificado previamente su existencia privilegiada. Los días siguientes a la partida de María se difuminaron en la memoria de Emily, marcados más por ausencia que presencia. El café en otros establecimientos sabía plano, el servicio se sentía frío y transaccional, y las suposiciones fáciles de su vida previa ya no proporcionaban consuelo. Se encontró caminando por el café donde María había trabajado, esperando vislumbrar a la mujer cuya fuerza silenciosa había revelado tanto sobre honor y sacrificio. El invierno se profundizó sobre la Ciudad de México, y con él vino la realización de que la influencia de María se había extendido mucho más allá de sus breves interacciones. La joven mujer que nunca había necesitado considerar el costo de la compasión, ahora se encontró calculando el precio verdadero de la riqueza de su familia. Cada peso en los portafolios de su padre representaba una elección, una decisión para priorizar ganancias sobre personas, retorno de inversión sobre dignidad humana. La distancia cómoda que Emily siempre había mantenido del mundo trabajador comenzó a colapsar cuando reconoció su propia complicidad en sistemas que explotaban a personas como María. Su fideicomiso, automáticamente rellenado cada mes, siempre había parecido tan natural como la lluvia. Ahora lo entendía como trabajo acumulado, generaciones de trabajo realizado por personas cuyos nombres estaban enterrados en libros de contabilidad y olvidados en salas de juntas. María, mientras tanto,
había desaparecido en el vasto anonimato de la fuerza laboral en lucha de Nueva York. Los intentos de Emily de encontrarla habían resultado infructuosos. La mujer no había dejado dirección de reenvío, ninguna presencia en redes sociales, ninguna huella digital que el privilegio pudiera seguir. Simplemente había regresado al mundo invisible del que había emergido, llevando su dignidad con ella como una corona que solo ella podía ver. El silencio dejado por la ausencia de María resonó a través de los días cada vez más inquietos de Emily, un recordatorio de que la comodidad construida sobre el sufrimiento de otros no era comodidad en absoluto. En algún lugar de la ciudad, una mujer que había servido con gracia y amado sin condiciones estaba peleando batallas que la riqueza de Emily podía resolver fácilmente, pero nunca se le pediría abordar. La aleatoriedad de sus diferentes destinos nunca había parecido tan arbitraria o tan injusta. El tiempo se movía diferente para Emily después de la desaparición de María, cada día extendiéndose con una energía inquieta que nunca había experimentado. Su departamento en Polanco, con sus ventanas de piso a techo, con vista al bosque de Chapultepec, se sentía más como una prisión que un santuario. La vista que una vez encontraba relajante, ahora parecía burlarse de ella. Todo ese espacio entre ella y el mundo real abajo, donde María estaba luchando con problemas que el fideicomiso de Emily podía resolver en un instante. Charles Richardson notó el comportamiento cambiado de su hija durante sus cenas raras juntos. Emily siempre había sido contemplativa, pero ahora parecía casi atormentada, picoteando comidas preparadas por su chef privado mientras miraba las luces de la ciudad. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran vagas, distraídas. Había dejado de asistir a las funciones sociales que una vez habían proporcionado estructura a sus semanas, declinando invitaciones a apertura de galerías y galas de caridad con frecuencia creciente. La investigación que Emily había comenzado sobre la vida de María había revelado detalles que la mantenían despierta por las noches. A través de conversaciones cuidadosamente redactadas con el personal restante del café, había aprendido sobre la madre de María, una mujer en sus 60, cuyas necesidades médicas se habían vuelto cada vez más complejas y caras. La diabetes que requería inyecciones diarias de insulina, la condición del corazón que demandaba monitoreo regular, la artritis que hacía tareas simples agonizantes. Cada condición representaba costos que tensionaban el ingreso modesto de María hasta su punto de ruptura. Emily descubrió que María había estado trabajando no solo en el café, sino también limpiando oficinas en Polanco 3 noches a la semana. La imagen de la mujer que le había servido café con tanta gracia, pasando sus tardes fregando pisos y vaciando basureros, era casi insoportable. Mientras Emily dormía en sábanas de algodón egipcio, en una recámara con clima controlado, María estaba trabajando empleos que demandaban trabajo físico hasta bien entrada la noche. Pero la revelación más devastadora vino cuando Emily se enteró sobre el hermano menor de María. A través de una conversación con un cliente mayor que había conocido a la familia de María, Emily descubrió que María había perdido a su hermano en un accidente de construcción 2 años antes. Había estado trabajando sin equipo de seguridad adecuado para un contratista que recortaba esquinas para maximizar ganancias, el tipo de negligencia calculada que resultaba en mayores márgenes para inversionistas y muerte para trabajadores. El dolor que había dado forma a la capacidad extraordinaria de María para la compasión se volvió claro para Emily. Cada acto de bondad, cada momento de gracia bajo presión, cada respuesta paciente a la crueldad había sido forjado en el horno de la pérdida personal. La gentileza de María no era ingenua, había sido ganada con dificultad, refinada por sufrimiento del que el privilegio había protegido a Emily de experimentar. Este conocimiento transformó el entendimiento de Emily de su breve relación. La atención de María no había sido mero servicio al cliente, había sido reconocimiento de soledad compartida, una ofrenda de conexión de alguien que entendía el aislamiento íntimamente. La mesera había visto más allá de la ropa de diseñador de Emily hasta el vacío debajo, respondiendo con la misma bondad instintiva que mostraba a todos los que cruzaban su camino. Mientras tanto, la situación de María se había vuelto cada vez más desesperante. Sin el ingreso estable del café, había sido forzada a tomar cualquier trabajo que pudiera encontrar: limpieza de casas, entrega de comida,
trabajo temporal de oficina que no ofrecía beneficios o seguridad. La condición de su madre había empeorado sin la consistencia de un horario regular. El estrés de la incertidumbre financiera manifestándose en niveles elevados de azúcar en sangre que requerían medicamentos más caros. El departamento que María compartía con su madre en la colonia Doctores era un estudio de economía cuidadosa. Cada peso era asignado antes de ser ganado, cada gasto pesado contra alternativas imposibles. La elección entre la insulina de su madre y su renta se había vuelto una crisis mensual, resuelta solo saltando comidas o vendiendo posesiones que tenían valor sentimental, pero poco valor monetario. Sin embargo, la dignidad de María permanecía intacta, pulida por la práctica diaria de elegir esperanza sobre desesperación. Había aprendido a encontrar propósito en las tareas más pequeñas, mantener orgullo incluso cuando su trabajo era invisible para aquellos que se beneficiaban de él. Las casas que limpiaba eran mantenidas con la misma atención al detalle que había traído a servir café, no porque los dueños adinerados lo notarían, sino porque la excelencia era una forma de resistencia contra un mundo que la trataba como desechable. La culpa de Emily había evolucionado a algo más complejo, un reconocimiento de que la riqueza de su familia no era moralmente neutral. Cada pago de dividendo en su fideicomiso representaba decisiones hechas en salas de juntas, donde la humanidad de María era reducida a elementos de línea en estados financieros. El portafolio de acciones que generaba su mesada mensual incluía inversiones en compañías que empleaban personas bajo condiciones similares a aquellas que habían matado al hermano de María. Las matemáticas de la desigualdad se volvieron ineludibles para Emily. El patrimonio neto de su padre, cuidadosamente diversificado a través de tenencias inmobiliarias, acciones tecnológicas, bonos gubernamentales e inversiones en criptomonedas, podría haber apoyado a cientos de familias como la de María sin ninguna reducción en su calidad de vida. El ingreso pasivo de sus propiedades de inversión solas excedía lo que María ganaba a través de trabajo activo por un factor que hacía la comparación parecer obscena. El enfoque de Charles Richardson hacia la riqueza siempre había enfatizado crecimiento y preservación, estrategias que habían servido bien a la familia a través de generaciones. Pero Emily estaba comenzando a entender que estas estrategias tenían costos humanos que nunca aparecían en estados financieros. La eficiencia que maximizaba retornos a menudo se traducía a condiciones de trabajo que maximizaban el sufrimiento para personas que no tenían habilidad para optar fuera del sistema. La revelación que destrozó las ilusiones restantes de Emily vino a través de una fuente improbable, un reporte financiero que descubrió en el estudio de su padre. Entre los detalles del portafolio y resúmenes de rendimiento, había un elemento de línea que hizo su sangre congelarse. Richardson Holdings tenía una participación significativa en la compañía de construcción que había sido responsable por las violaciones de seguridad que mataron al hermano de María. La conexión era indirecta pero inconfundible. La riqueza de su familia había crecido, en parte, de inversiones en compañías que priorizaban márgenes de ganancia sobre seguridad del trabajador. Los dividendos que financiaban su vida cómoda estaban manchados con la sangre de personas como el hermano de María, trabajadores cuyos nombres nunca fueron conocidos por los inversionistas que se beneficiaron de sus condiciones de trabajo peligrosas. Emily miró fijamente los documentos financieros esparcidos por el escritorio de caoba de su padre, cada página representando decisiones que habían parecido abstractas cuando se veían a través del lente de manejo de riqueza, pero eran devastadoramente concretas cuando se veían a través de la experiencia de María. Los números que habían significado previamente seguridad y libertad ahora se sentían como acusaciones de un sistema que la había hecho rica y a María vulnerable. El peso moral de este descubrimiento fue aplastante. Emily no había elegido nacer en riqueza, pero se había beneficiado de ella cada día de su vida. El fideicomiso que proporcionaba su seguridad era sostenido por inversiones que creaban inseguridad para otros. El sistema que la protegía de las luchas de María era el mismo sistema que hacía esas luchas inevitables para alguien en la posición de María. El sueño se volvió elusivo para Emily mientras luchaba con las implicaciones de la complicidad de su familia
en los sistemas que habían fallado a María tan completamente. Cada comodidad en su departamento en Polanco, los pisos calefaccionados, el mármol importado, los muebles a medida, representaba recursos que podrían haber prevenido el sufrimiento de María, pero en su lugar habían sido usados para aislar a Emily de cualquier conciencia de ese sufrimiento. La ciudad afuera de sus ventanas no había cambiado, pero la habilidad de Emily para verla había sido transformada. Las luces que una vez habían parecido hermosas, ahora le recordaban a María trabajando empleos de limpieza nocturna. El tráfico abajo representaba personas luchando para llegar a fin de mes, mientras ella dormía en lujo que nunca podrían imaginar. La distancia entre su torre privilegiada y las calles donde María caminaba para ahorrar el metro nunca había parecido tan vasta o tan moralmente significativa. La búsqueda de María se volvió la obsesión de Emily, impulsada por una necesidad que iba más allá de la culpa, a algo parecido a la desesperación. Tenía que encontrar a esta mujer que, sin saberlo, había revelado el costo verdadero de la riqueza de la familia Richardson. Tenía que confrontar la realidad humana de su privilegio, incluso si esa confrontación destruía cada suposición cómoda que había tenido sobre sí misma y su lugar en el mundo. Pero encontrar a alguien que había desaparecido en la fuerza laboral invisible de México resultó más difícil de lo que Emily había imaginado. María no tenía presencia en redes sociales, ningún historial crediticio que los recursos de Emily pudieran acceder, ninguna huella digital que el privilegio pudiera seguir. Había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo la memoria de su gracia bajo presión y el conocimiento de lo que su ausencia significaba. Los meses de invierno se extendieron, marcados por el creciente entendimiento de Emily de los sistemas que habían dado forma a ambas de sus vidas. Cada día traía nuevas revelaciones sobre los costos ocultos de la riqueza, el sufrimiento invisible que subsidiaba comodidad y las implicaciones morales de ventaja heredada. La mujer que le había servido café con tanta dignidad se había vuelto su maestra, revelando verdades que ninguna cantidad de educación o privilegio la habían preparado para entender. La transformación de Emily no fue cómoda o fácil, fue el crecimiento doloroso que viene de tener ilusiones quitadas y reemplazadas con verdad. La verdad de que su riqueza no fue ganada, que su comodidad no era inocente y que su seguridad dependía de la vulnerabilidad de otros. Estas revelaciones habrían sido aplastantes si no fuera por el ejemplo que María había establecido, mostrando que la dignidad podía sobrevivir incluso las circunstancias más difíciles si uno eligiera mantenerla. La ciudad continuó su ritmo implacable alrededor de la crisis de conciencia de Emily, pero ella se movía por ella ahora con ojos diferentes. Cada trabajador de servicio que encontraba le recordaba el trabajo invisible de María. Cada persona sin hogar en la calle representaba un sistema que había fallado a personas como el hermano de María. Cada momento cómodo en su departamento en Polanco era ensombrecido por el conocimiento de lo que esa comodidad había costado a otros. En algún lugar de esa vasta ciudad, María continuaba su batalla silenciosa por supervivencia y dignidad, sin saber que su gracia había plantado semillas de transformación en el corazón de alguien que tenía el poder de cambiar las cosas, pero nunca había entendido la necesidad de hacerlo. La separación entre ellas no era solo geográfica, era moral, económica y espiritual. Pero Emily estaba comenzando a entender que cerrar esa separación no era solo posible, sino necesario, no solo por el bien de María, sino por la supervivencia de su propia alma. La mañana de primavera, cuando Emily finalmente encontró a María, estuvo marcada por una convergencia casi sobrenatural de circunstancias que después parecería como el destino cumpliendo su promesa. Por 3 meses, Emily había frecuentado los barrios donde María podría haber encontrado trabajo, visitando lavanderías, pequeños abarrotes y servicios de limpieza con la determinación de alguien buscando redención más que simple contacto. El descubrimiento vino a través de Rosa, una anciana que limpiaba edificios de oficinas en el centro y que había conocido a la familia de María por años. Rosa mencionó casi de pasada que María había estado ayudando a cuidar a su madre, postrada en cama en un 5º piso sin elevador en la Doctores,
sobreviviendo de trabajos ocasionales, y la bondad de vecinos que entendían el deber sagrado de cuidar familia. La dirección fue ofrecida con renuencia, con advertencias protectoras sobre la necesidad de María por privacidad y dignidad en sus luchas. Emily subió esos 5 pisos de escaleras con piernas que temblaban de más que esfuerzo físico. Cada escalón la llevaba más lejos del mundo aislado de su privilegio y más cerca de la realidad cruda de supervivencia que María navegaba diariamente. El edificio estaba limpio pero gastado, sus paredes llevando las marcas de décadas de familias trabajadoras que habían criado niños, llorado pérdidas y celebrado pequeñas victorias dentro de sus confines modestos. Cuando María abrió la puerta, el reconocimiento en sus ojos fue inmediato pero cauteloso. Se veía mayor, más cansada, pero su dignidad permanecía intacta como armadura que nada podía empañar. Los discursos preparados de Emily se evaporaron frente a la presencia silenciosa de María, dejando solo la verdad cruda de por qué había venido, para disculparse, entender y tal vez encontrar una manera de hacer las paces por los sistemas que habían fallado a ambas tan completamente. El departamento pequeño era un testimonio a la gracia de María bajo presión. A pesar de las limitaciones financieras obvias, todo estaba inmaculadamente limpio y cuidadosamente arreglado para maximizar tanto funcionalidad como belleza. Su madre, una mujer cuya enfermedad no podía disminuir la fuerza en sus ojos, estaba apoyada en cama rodeada de mantas tejidas a mano y fotografías de miembros de familia cuyo amor había trascendido dificultades económicas. La conversación que siguió fue conducida en susurros, en parte por respeto al descanso de la madre de María y en parte porque algunas verdades son demasiado profundas para voces de hablar normales. Emily explicó su búsqueda, su creciente entendimiento de las conexiones entre la riqueza de su familia y las luchas de familias como la de María, y su necesidad de encontrar alguna manera de abordar las injusticias que había llegado a reconocer. María escuchó sin juicio, sus manos ocupadas con el tipo de tareas necesarias que llenaban cada momento de sus días, doblando ropa limpia, preparando medicamentos, organizando las pocas posesiones que hacían su espacio estrecho sentirse como hogar. Cuando Emily terminó de hablar, el silencio que siguió no fue incómodo sino contemplativo, lleno con el peso de todas las palabras que habían quedado sin decir durante su breve tiempo en el café. «Entiendo por qué viniste», dijo María finalmente, su voz llevando la autoridad silenciosa que viene de haber sobrevivido experiencias que habrían roto a alguien con menos fuerza interior. «Pero necesito que entiendas algo también. Lo que me pasó en el café, esa no fue la primera vez, y no será la última. El mundo está lleno de gente que ve uniformes en vez de almas, que miden valor por cuentas bancarias en vez de carácter». Emily sintió la verdad de las palabras de María asentarse en su pecho como piedras. El incidente en el café había sido impactante para ella por su naturaleza pública y su conexión personal a María, pero para María representaba solo un momento en una vida de experiencias similares. La crueldad había sido notable no por su existencia, sino por su visibilidad a alguien con el poder de presenciar y recordar. La revelación que siguió transformó completamente el entendimiento de Emily de su relación. María había reconocido la soledad de Emily desde el principio, no por alguna percepción especial, sino porque la soledad era un idioma que María hablaba con fluidez. La diferencia era que el aislamiento de María venía de ser invisible a aquellos a su alrededor, mientras que el de Emily venía de ser visible por todas las razones equivocadas. «El dinero de tu padre», continuó María, su tono ni acusatorio ni amargo, «no puede comprar las cosas que más importan. He visto gente muy rica que es más pobre que cualquiera en este barrio, y he visto gente con casi nada que es más rica que reyes. La pregunta no es cuánto tienes, sino qué haces con lo que sea que te ha sido dado». Emily había venido preparada para ofrecer dinero, inversiones, oportunidades que podrían resolver los problemas inmediatos de María. Pero estaba comenzando a entender que tales gestos, sin importar qué tan bien intencionados, perderían el punto más profundo del ejemplo de María. La mesera no había soportado sus luchas para ser rescatada por riqueza heredada, las había soportado para demostrar que la dignidad podía sobrevivir cualquier circunstancia si uno eligiera mantenerla. Las dos mujeres hablaron durante la mañana,
su conversación abarcando temas que ninguna había esperado discutir. María habló sobre la muerte de su hermano, la manera en que su ausencia había dejado un hoyo en su mundo que ninguna cantidad de tiempo podía llenar completamente. Describió las elecciones que hacía diariamente entre necesidades competitivas, los cálculos cuidadosos que determinaban si el medicamento de su madre podía ser comprado o la renta podía ser pagada a tiempo. Pero María también habló sobre los momentos de gracia que la sostenían, la vecina que a veces compartía cena sin que se lo pidieran, el ex cliente que la había rastreado para ofrecer trabajo temporal, el doctor que había reducido silenciosamente sus honorarios cuando entendió su situación. Estos actos de bondad, invisibles para la mayoría del mundo, formaban una red de apoyo que hacía la supervivencia posible y la dignidad sostenible. Emily comenzó a entender que su culpa, sin importar qué tan genuina, era en última instancia autocentrada. La pregunta no era cómo absolverse de complicidad en sistemas injustos, sino cómo usar sus ventajas no ganadas para crear más justicia para otros. El ejemplo de María apuntaba hacia un tipo diferente de riqueza, una medida en servicio dado libremente, compasión ofrecida sin condiciones y gracia mantenida bajo presión. Las revelaciones financieras que siguieron fueron entregadas con el tono de hecho que María usaba para todas las verdades difíciles. Los gastos médicos de su madre habían crecido más allá de lo que cualquier combinación de trabajos de medio tiempo podían cubrir. Solo la insulina costaba más de lo que María ganaba en una semana, y el cuidado especializado requerido para las múltiples condiciones de su madre demandaba recursos que los salarios de clase trabajadora nunca podrían proporcionar. Mientras María hablaba, Emily realizaba cálculos mentales que resaltaban la obscenidad de sus circunstancias diferentes. Su desembolso mensual de fideicomiso excedía el ingreso anual de María, su presupuesto de ropa superaba los costos de vivienda de María y su gasto casual en entretenimiento empequeñecía el gasto de María en comida. La realidad matemática marcada de la desigualdad se volvió imposible de ignorar o racionalizar. Pero lo que más profundamente impactó a Emily fue la negativa de María a enmarcar su situación como trágica o injusta. Hablaba sobre sus luchas con la misma dignidad que había traído a servir café, como desafíos a ser enfrentados más que injusticias a ser lamentadas. Esta perspectiva reveló una forma de riqueza que la herencia de Emily nunca podría comprar, la habilidad de encontrar significado y mantener honor independientemente de circunstancias externas. La luz de la tarde, filtrándose por las ventanas pequeñas del departamento, proyectó todo en tonos dorados que le recordaron a Emily pinturas religiosas que había visto en museos. Había algo sagrado sobre la rutina diaria de María de cuidar a su madre, algo profundo sobre la manera en que mantenía su espacio pequeño con orgullo y atención a pesar de sus limitaciones obvias. Cuando Emily finalmente abordó el tema de ayuda, asistencia financiera que podía resolver los problemas inmediatos de María y proporcionar seguridad a largo plazo, la respuesta de María no fue lo que había esperado. En vez de gratitud o alivio, hubo una consideración cuidadosa, como si Emily estuviera ofreciendo algo que requería pensamiento profundo más que aceptación inmediata. La ayuda puede tomar muchas formas, dijo María cuidadosamente. Alguna ayuda enseña dependencia, y alguna ayuda enseña fuerza. Alguna ayuda no cambia nada importante, y alguna ayuda cambia todo. Si verdaderamente quieres ayudar, debes entender no solo lo que necesito, sino por qué lo necesito y qué significa esa necesidad para otros que enfrentan luchas similares. La conversación que siguió reveló la profundidad del entendimiento de María sobre sistemas y estructuras que Emily nunca había sido forzada a considerar. Esta mujer, cuya educación formal había sido interrumpida por obligaciones familiares, poseía percepciones sobre economía y justicia que superaban cualquier cosa que Emily había aprendido en sus escuelas privadas caras. María habló sobre las maneras en que la pobreza era diseñada en sistemas económicos, cómo los mismos mecanismos que generaban ingresos pasivos para inversionistas creaban luchas activas para trabajadores. Describió la imposibilidad de escapar ciclos de vulnerabilidad económica cuando cada emergencia agotaba recursos que nunca podían ser adecuadamente reabastecidos. Más importante,
articuló la dignidad que existía en trabajo honesto, independientemente de su compensación monetaria. La realización de que Emily podía aprender más de María de lo que María podría aprender de ella, transformó su dinámica completamente. Esta no era una relación entre benefactor y receptor, sino entre maestra y estudiante. El ejemplo de María ofrecía lecciones sobre carácter, resistencia y significado que ninguna cantidad de riqueza heredada podía proporcionar. Conforme se acercaba la tarde, Emily entendió que su búsqueda de María había sido exitosa en maneras que nunca había anticipado. Había encontrado no solo a la mujer que le había servido café con tanta gracia, sino una guía que podía mostrarle cómo vivir con propósito independientemente de circunstancias económicas. La distancia entre sus mundos permanecía vasta, pero Emily ahora la veía como un puente a ser construido más que un abismo a ser aceptado. El compromiso que Emily hizo esa tarde no fue rescatar a María de sus circunstancias, sino aprender de la respuesta de María a esas circunstancias. La riqueza que una vez había parecido como la mayor ventaja de Emily fue revelada como su mayor obstáculo para entender lo que verdaderamente importaba. En el departamento pequeño de María, rodeada por signos visibles de luchas invisibles, Emily comenzó a captar la diferencia entre tener dinero y ser rica. La transformación de la vida de Emily comenzó no con gestos grandiosos, sino con compromiso silencioso a ver el mundo a través de los ojos de María. Comenzó a pasar sus mañanas en diferentes barrios, observando el trabajo invisible que mantenía la ciudad funcionando. Observó amas de llaves llegando a edificios de oficinas antes del amanecer, trabajadores de servicio de comida preparando comidas que otros consumirían sin pensamiento, y auxiliares de salud en casa, cuidando clientes ancianos con paciencia que iba mucho más allá de su compensación modesta. Estas observaciones no fueron estudios antropológicos casuales, sino intentos serios de entender los sistemas que habían dado forma a ambas de sus vidas tan diferentemente. Emily comenzó a trazar las conexiones entre las estrategias de inversión de su padre y las condiciones de trabajo de personas como María y su hermano. La diversificación de portafolio que protegía la riqueza de su familia dependía de compañías que externalizaban costos humanos para mantener márgenes de ganancia. Charles Richardson inicialmente vio los nuevos intereses de su hija con tolerancia divertida. Sus peticiones de revisar los portafolios de inversión de la familia, sus preguntas sobre el impacto social de sus tenencias, su insistencia en entender las prácticas laborales de compañías en las que tenían acciones. Todo esto parecía como una fase que pasaría conforme Emily madurara y aceptara sus responsabilidades heredadas. Pero el compromiso de Emily se profundizó más que disminuir. Comenzó a entender la riqueza no como una herramienta neutral, sino como una forma de poder que llevaba obligaciones morales. Cada peso en las cuentas de la familia representaba elecciones hechas por otros, trabajo realizado por personas cuyos nombres nunca aparecerían en estados financieros, y consecuencias que se extendían mucho más allá de reportes de ganancias trimestrales. La investigación que Emily condujo reveló el alcance de la complicidad indirecta de su familia en sistemas que perpetuaban la desigualdad. Sus inversiones inmobiliarias incluían propiedades manejadas por compañías con historias de explotar trabajadores inmigrantes. Sus acciones tecnológicas representaban compañías que dependían de manufactura en el extranjero con condiciones laborales que serían ilegales en México. Sus tenencias de energía se beneficiaban de procesos de extracción que dañaban desproporcionadamente a comunidades como aquella donde María vivía. Cada revelación añadía peso al creciente sentido de responsabilidad de Emily. No había elegido heredar esta riqueza, pero se había beneficiado de ella cada día de su vida. La comodidad que la había protegido de las luchas de María era sostenida por inversiones que hacían esas luchas inevitables para otros. La relación matemática entre su seguridad y la vulnerabilidad de otros ya no podía ser ignorada. María, mientras tanto, no había sido pasiva durante el período de autodescubrimiento de Emily. Las visitas y conversaciones de la joven mujer habían plantado sus propias semillas de reflexión. Por primera vez en años, María se encontró considerando posibilidades más allá de simple supervivencia, imaginando maneras en que su experiencia y percepciones
podrían servir propósitos más grandes que mantener viva a su madre y mantener su hogar modesto. La conexión entre ellas había evolucionado de la relación de servicio que había definido sus interacciones en el café a algo parecido a amistad. Dos mujeres de mundos diferentes, descubriendo preocupaciones compartidas sobre justicia, significado y el uso apropiado de las ventajas que el destino había otorgado. La riqueza de Emily permanecía como una barrera entre ellas, pero ya no era insuperable. El plan que emergió de sus conversaciones fue ambicioso en alcance, pero cuidadoso en ejecución. En vez de caridad simple, que abordaría las circunstancias individuales de María, mientras dejaba problemas sistémicos intactos, visualizaron algo que podía crear cambio duradero para personas enfrentando luchas similares. El acceso al capital de Emily sería combinado con el entendimiento de María, de las necesidades comunitarias y dignidad del trabajador. La fundación que establecieron era diferente a las organizaciones caritativas típicas que las familias ricas creaban para ventajas fiscales y reconocimiento social. En vez de distribuir fondos desde la distancia, fue diseñada para ser guiada por personas como María, que entendían la pobreza no como un concepto académico, sino como una realidad diaria que requería soluciones creativas y compromiso sostenido. La primera iniciativa se enfocó en acceso a salud para familias trabajadoras, reconociendo que los gastos médicos habían sido el factor primario, impulsando la desesperación financiera de María. En vez de simplemente pagar por tratamientos individuales, la Fundación trabajó para establecer clínicas en barrios desatendidos, con personal de proveedores de salud comprometidos a tratar pacientes sin importar su habilidad de pagar. Pero la transformación de Emily fue más profunda que actividades filantrópicas. Comenzó a desinvertir de inversiones que dependían de explotación de trabajadores, incluso cuando tales movimientos redujeron los retornos generales de la familia. Redirigió recursos hacia compañías que priorizaban seguridad del trabajador, salarios justos y responsabilidad ambiental. Estos cambios a menudo vinieron con costo financiero, pero Emily había aprendido de María que algunas formas de riqueza eran más valiosas que acumulación monetaria. Charles Richardson observó la evolución de su hija con preocupación creciente y respeto a regañadientes. La joven mujer, que una vez había parecido contenta de disfrutar ventajas heredadas, sin cuestionar su fuente, se estaba volviendo alguien que apenas reconocía, alguien cuya claridad moral desafiaba suposiciones que había sostenido durante su carrera exitosa. La confrontación entre padre e hija fue inevitable, conducida en el estudio, donde Emily había descubierto primero la conexión indirecta de su familia con la muerte del hermano de María. La conversación abarcó décadas de historia familiar, filosofía de inversión y las obligaciones morales que venían con riqueza heredada. Charles argumentó por preservación prudente de riqueza y cambio social gradual. Emily insistió en acción inmediata para abordar injusticias que el éxito de su familia había ayudado a perpetuar. La resolución de su desacuerdo no fue victoria completa para ninguna perspectiva, sino más bien un compromiso negociado que honró tanto la experiencia de Charles como las convicciones de Emily. La estrategia de inversión de la familia cambiaría gradualmente hacia opciones más socialmente responsables, incluso si tales cambios redujeron retornos generales. Emily asumiría mayor control sobre su fideicomiso, con la libertad de usar sus recursos según su entendimiento en desarrollo de justicia social. Pero tal vez el cambio más significativo fue en la vida diaria de Emily. El departamento en Polanco, que una vez se había sentido como un santuario, ahora parecía un monumento al aislamiento. Comenzó a pasar más tiempo en el barrio de María, no como turista explorando pobreza, sino como alguien aprendiendo a ver la ciudad desde el nivel del suelo más que desde ventanas de torres. Las relaciones que Emily desarrolló en la comunidad de María fueron desafiantes y recompensadoras en igual medida. Igual, no fue completamente aceptada como interna, ni completamente descartada como externa, sino existió en el espacio liminal entre mundos que le permitió servir como puente entre recursos y necesidades. Su riqueza permanecía visible y a veces incómoda, pero fue cada vez más dirigida hacia propósitos que honraron el ejemplo de María. El café donde María había trabajado reabrió bajo nueva gerencia,
con políticas que protegían a trabajadores del tipo de abuso que había llevado al despido de María. El cambio no fue simplemente teórico. Incluyó salarios dignos, beneficios de salud y políticas de dignidad que aseguraban que clientes que maltrataran al personal serían rechazados el servicio. Estas mejoras costaron dinero, pero fueron subsidiadas por la fundación de Emily como una inversión en dignidad del trabajador. María misma había evolucionado durante este periodo, creciendo de alguien enfocada primariamente en supervivencia a alguien que podía visualizar y abogar por cambios que beneficiarían a otros, enfrentando luchas similares. Su voz, silenciada tan largo por necesidad económica, comenzó a encontrar expresión en organización comunitaria, abogacía de políticas y el tipo de liderazgo que emerge de experiencia auténtica más que posición heredada. La sociedad entre Emily y María se había vuelto un modelo para cómo el privilegio podía ser usado responsablemente, no a través de caridad paternalista que mantenía estructuras de poder existentes, sino a través de trabajo colaborativo que redistribuía tanto recursos como autoridad de toma de decisiones. La riqueza de Emily proporcionaba herramientas, la sabiduría de María proporcionaba dirección. Sus esfuerzos combinados crearon cambios que ninguna podría haber logrado sola. La ciudad alrededor de ellas permanecía largamente sin cambios. La desigualdad persistía, los trabajadores continuaban enfrentando explotación y las ventajas heredadas seguían determinando resultados de vida más que mérito individual. Pero dentro de su círculo expansivo de influencia, diferentes posibilidades se estaban volviendo visibles. El ejemplo que establecieron comenzó a atraer otros que reconocieron que la riqueza llevaba obligaciones y que esas obligaciones podían ser cumplidas de maneras que honraran más que disminuyeran la dignidad humana. La tarde invernal que había traído a Emily al departamento de María parecía historia antigua mientras estaban juntas en el nuevo centro comunitario que su fundación había ayudado a establecer. El espacio estaba lleno de familias trabajadoras, accediendo a salud, programas educacionales y el tipo de servicios de apoyo que hacían la supervivencia menos precaria y la dignidad más sostenible. Las paredes estaban decoradas con fotografías y obras de arte creadas por miembros de la comunidad, testimonios visuales de la creatividad y resistencia que florecía cuando las necesidades básicas eran satisfechas. Habían pasado 3 años desde esa mañana transformadora de primavera, cuando Emily subió 5 pisos de escaleras para confrontar el costo humano de la riqueza de su familia. El viaje de culpa a responsabilidad no había sido ni rápido ni cómodo, pero había resultado en cambios que se extendían mucho más allá de sus vidas individuales. El ejemplo de María había enseñado a Emily que la dignidad no podía ser comprada, pero podía ser honrada, que el servicio era más significativo cuando fluía del entendimiento más que obligación. La clínica de salud comunitaria llevaba el nombre de María, pero más importante, encarnaba sus principios. La salud era proporcionada no como caridad, sino como derecho humano, con pacientes tratados no como suplicantes, sino como vecinos merecedores de respeto y cuidado de calidad. El personal incluía tanto profesionales entrenados como miembros de la comunidad como María, que entendían que la sanación involucraba más que tratamiento médico, requería reconocimiento del valor inherente de cada persona. La transformación de Emily había sido notada más allá de su comunidad inmediata. Otros individuos ricos habían comenzado a buscar su guía en redirigir sus propios recursos hacia propósitos más conscientemente sociales. Se encontró hablando en conferencias y reuniones donde la riqueza heredada era discutida, no como bendición a ser disfrutada, sino como responsabilidad a ser descargada conscientemente. María a menudo la acompañaba a estos eventos, proporcionando perspectivas que las discusiones académicas de desigualdad nunca podrían capturar. El contraste entre sus apariciones públicas era marcado y deliberado. La ropa de diseñador y presentación pulida de Emily se paraban junto a la elegancia simple y autoridad silenciosa de María, representación visual de la colaboración entre privilegio y sabiduría que había hecho posible su trabajo. Ya no eran la mesera y clienta que se habían conocido en un café de la Ciudad de México, sino socias cuyas diferentes experiencias habían convergido hacia propósito compartido. Charles Richardson
había llegado gradualmente a entender y apoyar la evolución de su hija, aunque el proceso había requerido que confrontara verdades incómodas sobre las fuentes del éxito de su familia. Sus prácticas empresariales se habían vuelto más éticas, sus estrategias de inversión más socialmente conscientes y su filantropía más responsiva a necesidades comunitarias más que reputación familiar. Los cambios habían costado dinero, pero habían enriquecido su relación con Emily de maneras que validaron su enfoque. La celebración de Victoria tuvo lugar no en un restaurante caro, sino en el departamento de la Madre de María, que había sido expandido y renovado para acomodar sus necesidades médicas, mientras preservaba la calidez que lo había hecho un refugio durante sus días más oscuros. La señora González, cuya salud se había estabilizado con acceso a cuidado médico consistente, presidió sobre una cena que incluyó a los padres de Emily junto a vecinos y miembros de la comunidad que se habían vuelto familia a través de luchas y triunfos compartidos. La comida fue simple pero abundante, preparada con la misma atención a la dignidad que María traía a todo lo que tocaba. Las conversaciones fluyeron entre español e inglés, a través de líneas generacionales y económicas, creando el tipo de comunidad auténtica que el dinero solo nunca podría comprar. Emily, que una vez había comido comidas elaboradas en aislamiento, descubrió la satisfacción profunda de compartir comida simple con personas cuyas vidas se habían entrelazado con la suya. Conforme avanzó la tarde, se compartieron historias que ilustraron el impacto de su trabajo más allá de estadísticas y reportes financieros. La madre soltera, que había podido seguir trabajando porque cuidado infantil estaba disponible en el centro comunitario. El anciano cuya diabetes ahora era manejada apropiadamente porque la salud era accesible. El adolescente que había recibido una beca a la universidad, volviéndose el primero en su familia en buscar educación superior. Cada historia representaba una vida individual transformada, pero colectivamente demostraron algo más grande: la posibilidad de que la riqueza podría servir justicia más que perpetuar desigualdad. Los cambios que habían creado no fueron caridad temporal, sino estructuras sostenibles que continuarían beneficiando a personas mucho después de que Emily y María se hubieran ido. Su legado sería medido no en pesos acumulados, sino en dignidad preservada y oportunidades creadas. El discurso de María esa tarde fue breve pero profundo, entregado con la misma autoridad silenciosa que había mostrado mientras servía café frente a indignidades diarias. Habló sobre la diferencia entre ayudar a la gente y trabajar con la gente, entre caridad que mantenía distancia y sociedad que requería vulnerabilidad. Más importante, articuló una visión de riqueza que incluyó a todos los que contribuían al bienestar comunitario, sin importar los balances de sus cuentas bancarias. La verdadera riqueza, dijo María, su voz llevándose por el departamento abarrotado, no es sobre lo que puedes comprarte para ti, sino sobre lo que puedes construir con otros. Emily ha aprendido que el privilegio no es una fortaleza a proteger, sino un puente a construir hacia la justicia. Juntas hemos descubierto que la inversión más valiosa no es en portafolios o propiedades, sino en la dignidad y potencial de nuestros vecinos. El aplauso que siguió fue genuino y sostenido, reconocimiento de verdades que habían sido ganadas a través de años de trabajo difícil, más que heredadas a través de accidente de nacimiento. Emily sintió lágrimas en sus mejillas mientras se daba cuenta de lo lejos que había viajado desde la joven mujer aislada que había buscado refugio en el café de María. El viaje había sido doloroso pero necesario, quitando ilusiones que la habían protegido de la realidad mientras le impedían vivir auténticamente. El brindis final fue ofrecido por Charles Richardson, cuya propia transformación había sido tal vez el aspecto más sorprendente de su historia. El hombre que había pasado décadas maximizando retornos de inversión habló sobre los retornos superiores posibles cuando la riqueza era invertida en dignidad humana y fuerza comunitaria. Sus palabras tuvieron peso no por su éxito financiero, sino por los cambios que había hecho en su propia vida y prioridades. Mientras la celebración terminaba y los invitados comenzaron a irse, Emily y María se encontraron solas en el pequeño balcón del departamento, viendo el barrio que se había vuelto hogar para ambas de diferentes maneras. Las luces de la ciudad se extendían abajo
como una constelación de historias individuales, cada luz representando a alguien luchando o teniendo éxito, soñando o sobreviviendo dentro de la complejidad vasta de la vida urbana. ¿Alguna vez piensas sobre cómo nos conocimos?, preguntó Emily, su voz suave en el aire de la tarde. ¿Qué diferente podría haber sido todo si ese hombre no te hubiera humillado ese día? María consideró la pregunta cuidadosamente, como hacía con todos los temas difíciles. Creo que nos habríamos encontrado de alguna manera, dijo finalmente. Cuando la gente está lista para verse verdaderamente, el universo tiene maneras de hacer presentaciones. Tu corazón tenía hambre de algo real, y mi corazón era lo suficientemente fuerte para compartir. Ese tipo de reconocimiento no puede ser prevenido por circunstancia o retrasado por barreras sociales. Se quedaron en silencio cómodo, dos mujeres cuya amistad improbable había transformado no solo sus propias vidas, sino las vidas de incontables otros en su comunidad. La mesera que había servido café con dignidad había enseñado a la hija del millonario sobre servicio auténtico. La joven privilegiada había aprendido a usar sus ventajas para amplificar voces que habían sido silenciadas por necesidad económica. Las estrellas arriba de ellas parecían titilear con aprobación, dando testimonio a una transformación que había comenzado con humillación y crecido hasta esperanza. La fuerza silenciosa de María no solo había sobrevivido las crueldades de un sistema diseñado para volverla invisible, se había vuelto la fundación para cambios que durarían más que ambas de sus vidas. La riqueza heredada de Emily había encontrado su propósito apropiado, no en acumulación sino en circulación, no en acaparar sino en sanar. El centro comunitario abajo de ellas zumbaba con actividad silenciosa incluso a esa hora tardía. Trabajadores de turno nocturno estaban recogiendo a sus niños de guardería extendida. Residentes ancianos estaban participando en programas de tarde diseñados para combatir aislamiento. Jóvenes estaban accediendo a servicios de tutoría que los ayudarían a tener éxito en la escuela a pesar de los obstáculos que la pobreza colocaba en sus caminos. Todo esto era posible porque dos mujeres de mundos diferentes habían reconocido su humanidad común y elegido construir puentes más que muros, que, años después, cuando la historia de su sociedad fue contada en escuelas de negocios y programas de trabajo social, en talleres de organización comunitaria y seminarios de inversión ética, la gente se enfocaría en la narrativa dramática de privilegio confrontando pobreza. Pero María y Emily sabían que la transformación real había pasado no en momentos públicos, sino en conversaciones privadas, no en gestos grandiosos, sino en elecciones diarias de verse una a la otra como completamente humanas, a pesar de los sistemas que las alentaban a hacer lo contrario. La fundación que habían creado juntas había crecido más allá de sus imaginaciones más salvajes tempranas, pero sus principios centrales permanecían sin cambios. Cada programa fue diseñado no para crear dependencia, sino para restaurar dignidad. Cada servicio fue entregado no como caridad, sino como reconocimiento de humanidad compartida. Cada decisión fue hecha no por benefactores ricos solos, sino en sociedad con miembros de la comunidad que entendían de primera mano los desafíos siendo abordados. El impacto económico de su trabajo podía ser medido en métricas tradicionales: costos de salud reducidos, logro educacional aumentado, tasas de empleo mejoradas. Pero el éxito verdadero yacía en transformaciones que no podían ser cuantificadas. La madre soltera, que ya no temía perder su trabajo porque cuidado infantil era no confiable, el diabético anciano que podía costear medicamento sin elegir entre pastillas y comida, el joven que podía visualizar un futuro más allá de las limitaciones de su código postal. María se había vuelto una oradora buscada en conferencias sobre pobreza y justicia social, pero nunca olvidó la fuente de su credibilidad. Sus percepciones venían no de estudio académico, sino de experiencia vivida, no de teoría sino de la práctica diaria, de mantener dignidad mientras luchaba por supervivencia. Cuando hablaba sobre los pobres trabajadores, hablaba con la autoridad de alguien que había sido invisible a la sociedad mientras realizaba el trabajo que la mantenía funcionando. La evolución de Emily de heredera pasiva a defensora activa había inspirado a otros en su clase social
a examinar su propia relación con riqueza y privilegio. Las cenas que ahora organizaba no incluían solo otros individuos ricos, sino organizadores comunitarios, trabajadores sociales y personas como María que podían hablar sobre desigualdad desde experiencia personal. Estas conversaciones fueron a veces incómodas, pero siempre necesarias, creando el tipo de diálogo entre clases que era esencial para cambio social significativo. La mañana invernal que marcó el 5º aniversario de su primer encuentro en el departamento de María, las encontró caminando juntas por el barrio que se había vuelto el centro del trabajo de vida compartido. El jardín comunitario que habían ayudado a establecer estaba inerte en el frío, pero su abundancia de verano era recordada y anticipada. El centro de salud familiar estaba ocupado con gente buscando cuidado que era tanto médicamente excelente como entregado con dignidad. La incubadora de pequeños negocios estaba nutriendo empresas comenzadas por personas que habían sido excluidas de fuentes tradicionales de apoyo emprendedor. Cada vida cambiada representaba una victoria sobre sistemas que parecían diseñados para perpetuar desigualdad. Pero María y Emily habían aprendido que el cambio sistémico requería tanto transformación individual como acción colectiva. No podían rehacer por sí solas una economía que concentraba riqueza en la cima mientras dejaba familias trabajadoras vulnerables a emergencias, pero podían demostrar que diferentes relaciones entre privilegio y responsabilidad eran posibles. Mientras caminaban, pasaron por la esquina donde el hermano de María había vivido antes de su muerte en el accidente de construcción que había revelado el costo verdadero de las inversiones de la familia Richardson. Un pequeño jardín memorial ahora ocupaba el espacio, cuidado por vecinos que recordaron su bondad y lloraron la injusticia de su pérdida. Emily pausó ahí cada vez que caminaba esta ruta, recordada del costo humano extraído por sistemas que una vez había aceptado como naturales e inevitables. El edificio de departamentos donde María aún vivía con su madre, ahora en una unidad más grande hecha posible por seguridad económica más que riqueza heredada, mostraba una pequeña placa reconociendo las contribuciones de la señora González a la vida comunitaria. Su enfermedad se había estabilizado con acceso a salud consistente, y su experiencia como cuidadora la había hecho una consejera invaluable para otras familias enfrentando desafíos similares. Edad y dolor no habían disminuido su sabiduría o su capacidad para nutrir a otros. El café transformado donde su historia había comenzado ahora era manejado por una cooperativa de exempleados que habían comprado el negocio con asistencia de la fundación de Emily y María. Los nuevos dueños habían mantenido la calidez física del espacio, mientras eliminando la inseguridad económica y falta de respeto en el lugar de trabajo que había hecho trabajos de servicio una forma de humillación diaria. El café seguía siendo excelente, pero ahora era preparado y servido por personas que poseían su trabajo y controlaban su lugar de trabajo. Una nueva generación de jóvenes había crecido viendo su comunidad no como un lugar de limitación, sino como un sitio de posibilidad. Niños que podrían haber sido atrapados por pobreza estaban accediendo a oportunidades educacionales que honraron su inteligencia mientras reconocían los desafíos que enfrentaron. Adolescentes estaban aprendiendo que las circunstancias de su nacimiento no determinaban sus posibilidades adultas, que las luchas de su comunidad no reflejaban sus propias insuficiencias, y que sus voces merecían ser escuchadas en decisiones que afectaban sus vidas. El éxito de su trabajo local había atraído atención nacional, llevando a invitaciones para consultar con otras comunidades, enfrentando desafíos similares. María y Emily habían aprendido que su modelo no podía simplemente ser exportado completamente a contextos diferentes, pero que los principios que habían desarrollado, desarrollo liderado por la comunidad, entrega de servicios centrada en dignidad y relaciones colaborativas entre líneas de clase, podían ser adaptados para abordar desigualdad donde quiera que existiera. Su sociedad también había influenciado discusiones de políticas a nivel municipal y estatal, donde su abogacía basada en evidencia ayudó a asegurar financiamiento para programas que habían sido demostrados funcionar. Habían aprendido a navegar sistemas políticos que a menudo parecían diseñados para prevenir cambio,
construyendo coaliciones que incluían gente a través de divisiones ideológicas y económicas que compartían compromisos a progreso práctico más que posicionamiento partidista. La evolución de la relación de Emily con su padre se había vuelto uno de los aspectos más inesperados de su historia. La carrera empresarial de Charles Richardson había sido transformada por la claridad moral de su hija y la sabiduría práctica de María. Sus estrategias de inversión ahora priorizaban sostenibilidad a largo plazo sobre ganancias a corto plazo, bienestar del trabajador sobre eficiencia pura y desarrollo comunitario sobre acumulación individual. Estos cambios habían reducido inicialmente retornos, pero habían creado en última instancia riqueza más estable y satisfactoria. La fundación de la familia Richardson se había vuelto un modelo para cómo la riqueza heredada podía ser manejada responsablemente, con toma de decisiones compartida entre miembros de familia y representantes comunitarios, recursos dirigidos hacia cambio estructural más que alivio temporal, y éxito medido por bienestar comunitario más que crecimiento de fundación. Otras familias ricas habían comenzado a adoptar enfoques similares, creando una red de financiadores comprometidos a redistribuir poder así como recursos. Pero tal vez el cambio más profundo había sido en el entendimiento de Emily de su propia identidad y propósito. La joven mujer que una vez se había definido primariamente a través de la riqueza y posición social de su familia, había descubierto un sentido del ser arraigado en servicio y relación más que posesión y estatus. Sus amistades estaban basadas en valores compartidos más que privilegio compartido. Sus días estaban llenos de trabajo significativo más que ocio vacío, y su seguridad venía de conexión comunitaria más que acumulación individual. La transformación de María había sido igualmente significativa, aunque tal vez menos visible para observadores externos. La mujer que una vez había enfocado su capacidad extraordinaria para el cuidado completamente en su familia inmediata, había aprendido a verse como parte de una comunidad más amplia, cuyo bienestar estaba interconectado con el suyo. Su voz, silenciada tan largo por necesidad económica, había encontrado expresión en abogacía y organización que amplificó las experiencias de otros que enfrentaron luchas similares. La relación entre ellas había evolucionado mucho más allá de sus orígenes en servicio al cliente o incluso amistad. Se habían vuelto socias genuinas en una misión compartida, cada una contribuyendo perspectivas y recursos esenciales mientras aprendía constantemente de la otra. El acceso de Emily al capital y redes sociales estaba balanceado por el entendimiento de María de necesidades comunitarias y dignidad del trabajador. Sus antecedentes diferentes se habían vuelto complementarios más que divisivos, evidencia de que la colaboración significativa entre líneas de clase no era solo posible, sino necesaria para cambio social sustantivo. Y así, la historia que había comenzado con humillación en un café de la Ciudad de México había crecido a algo más grande de lo que cualquier mujer podría haber imaginado durante sus primeras conversaciones tentativas. La mesera que había servido café con dignidad, a pesar de indignidades diarias, se había vuelto una líder cuya voz llevaba peso en discusiones de políticas y cuyo ejemplo inspiró a otros enfrentando luchas similares. La joven privilegiada que había sido aislada por su riqueza había aprendido a usar sus ventajas en servicio de justicia más que comodidad personal. Su trabajo continuó expandiéndose, tocando vidas de maneras tanto inmediatas como duraderas. Cada persona que recibió salud a través de su clínica comunitaria, cada estudiante que accedió a apoyo educacional a través de sus programas, cada trabajador que encontró empleo a través de sus iniciativas de entrenamiento laboral, representó no solo un éxito individual, sino una pequeña victoria sobre sistemas diseñados para perpetuar desigualdad. El sol matutino subió más alto sobre su barrio, mientras Emily y María completaron su caminata, iluminando las manifestaciones físicas de esperanza que su sociedad había ayudado a crear. Pero la transformación verdadera existía en relaciones, entre vecinos que habían aprendido a apoyarse uno al otro, entre personas de antecedentes diferentes que habían descubierto terreno común, entre aquellos con recursos y aquellos con necesidades que habían encontrado maneras de trabajar juntos más que permanecer aislados en mundos separados.
Su historia continuaría desarrollándose de maneras que ninguna podía predecir, formada por los desafíos continuos de abordar desigualdad en una sociedad que a menudo parecía diseñada para perpetuarla. Pero habían establecido principios y prácticas que guiarían su trabajo futuro, que la dignidad no podía ser comprada, pero debía ser honrada, que el privilegio llevaba obligaciones que solo podían ser satisfechas a través de relación auténtica, y que la riqueza más verdadera era medida en el bienestar de todos más que la acumulación de cualquiera. Mientras se pararon una vez más en el departamento donde su sociedad había comenzado verdaderamente, rodeadas por evidencia de vidas transformadas y comunidades fortalecidas, Emily y María entendieron que su historia no era única en su potencial, sino inusual en su cumplimiento. Cada día en cada ciudad, momentos de reconocimiento ocurrían entre personas cuyas vidas habían sido formadas por circunstancias diferentes, pero que compartían humanidad común. La pregunta era si esos momentos llevarían a acción o permanecerían meramente experiencias emocionales que no cambiaron nada fundamental sobre sistemas de desigualdad. Su ejemplo sugirió que la transformación era posible, que puentes podían ser construidos a través de divisiones que parecían insuperables, y que la riqueza podía servir justicia más que perpetuar privilegio. Pero también sabían que sus esfuerzos individuales, sin importar qué tan exitosos, no podían por sí solos rehacer sistemas económicos que concentraron poder y recursos mientras dejaban demasiada gente vulnerable a fuerzas más allá de su control. El trabajo continuó, impulsado por el entendimiento de que cada persona tocada por dignidad y oportunidad representaba semillas de cambio más amplio, que cada relación construida a través de líneas de diferencia creó posibilidades para otros, y que cada elección de usar privilegio en servicio de justicia movió la sociedad, sin importar qué tan incrementalmente, hacia un futuro más equitativo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has encontrado sirviendo a otros mientras te sientes invisible tú mismo? ¿Alguna vez te has preguntado qué podría ser posible si aquellos con ventajas verdaderamente vieran y honraran a aquellos que trabajan para sostenerlos? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Comparte los momentos cuando has elegido dignidad sobre desesperación, servicio sobre autointerés o amor sobre indiferencia. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo ayuda a estas historias de transformación y redención llegar a otros que necesitan escucharlas. Hemos preparado una colección especial de historias inspiradoras similares en nuestra serie de podcast. Puedes encontrarla haciendo clic en el enlace a tu izquierda. Recuerda que cada acto de servicio, sin importar qué tan pequeño parezca a otros, lleva el potencial de transformar vidas de maneras que nunca podrías saber completamente. La dignidad silenciosa de María cambió el entendimiento de Emily de riqueza y responsabilidad. Tu propia fuerza silenciosa puede estar tocando vidas de maneras que solo se volverán claras con el tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje del corazón. Hasta que nuestra próxima historia nos traiga juntos otra vez, que encuentres el valor para servir con dignidad y la sabiduría para reconocer lo sagrado en los momentos ordinarios de tu vida diaria.